Bienvenidos a su iglesia. Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Buenos días, hermanos, bienvenidos a todos los que están conectados por este medio para disfrutar este tiempo con nuestro Dios. Él siempre tiene algo especial para cada uno de nosotros, como podemos ver en su palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, familia, que el Señor abra nuestros corazones para estar atentos a su palabra y seguir exaltando el nombre de nuestro Dios. Buenos días, iglesia. Damos gracias a Dios por un día más que nos permite alabarlo, adorarlo y en todo tiempo estar alegres. Amor es suficiente para dar esperanza que vendrá a estar. Pongo mi fe en lo que no se ve, porque en ti yo sé que tus planes se cumplirán. Pues creemos que eres el Salvador, nos has dado la sanidad. Queremos alabarte, Señor, has cambiado nuestras vidas. Tu amor me transformó, eres todo lo que necesito. Lo mejor que he vivido, contigo. Tu amor es suficiente para ver vida en aquel que puede creer. El cojo andará y saltará porque en ti encontró su sanidad. Nos creemos que eres el Salvador, nos has dado la sanidad. Queremos alabarte, Señor, has cambiado nuestras vidas. Tu amor me transformó, eres todo lo que necesito. Lo mejor que he vivido, lo he vivido contigo. Tu amor me levantó, eres todo lo que necesito. Lo mejor que he vivido, lo he vivido contigo. Mi Cristo, nunca me dejarás, me diste libertad. Mi Cristo, nunca me dejarás, y mi futuro está en tus manos. Tu amor me transformó, es todo lo que necesito, lo mejor que he vivido contigo. Tu amor me levantó, eres todo lo que necesito. Lo mejor que he vivido, lo he vivido contigo. Tu amor me transformó y eres todo lo que necesito. Lo mejor que he vivido, lo he vivido contigo. Tu amor me levantó y eres todo lo que necesito. Lo mejor que he vivido, lo he vivido contigo. Lo mejor que he vivido, lo he vivido contigo. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes nuevamente conectados por este medio el día de hoy. Un día maravilloso que Dios ha creado, un tiempo glorioso donde la palabra del Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. Así que te animo a hacer una oración por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque es tu palabra anunciada, porque es tu palabra regada en cada corazón. Gracias, Señor, porque queremos que tu palabra, una vez que es enviada, no vuelve vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú envías tu palabra. Es un tiempo en el cual, Señor, tú siembras tu palabra. Gracias, Señor, porque somos bendecidos con tu palabra. Es por medio de tu palabra que podemos conocerte a ti, y es tu palabra la que obra en nuestros corazones. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. La palabra del Señor siempre nos está dando a conocer cómo Dios obra, ¿verdad? Cómo Dios está obrando en cada vida, cómo Dios se manifiesta también en cada vida. Y es importante mencionar que también es de suma relevancia preguntarnos cómo está cimentada nuestra vida en estos tiempos, ¿verdad? Y cuando hablamos de cimiento, ¿no? De cimiento, de fundamento, cuando hablamos de ese tema, rápidamente lo podemos relacionar con una casa construida. Y la pregunta es, ¿quién no desearía tener una casa bien construida? ¿Quién no desearía tener una casa con una estructura novedosa, con una estructura alta y firme, una apariencia, ¿verdad?, reluciente, que puede sorprender a cualquier persona que aprecie esa casa? ¿Quién no desearía tener una casa así? Y si ciertamente se daría la oportunidad de tener una vivienda de esa forma, una casa de esa manera, lo que nos preguntaríamos es, al ver esa casa, si también tiene un buen cimiento. Porque si la casa que está, ¿verdad?, a la vista de cualquier persona, bien construida, no tuviera un buen cimiento, va a suceder algo inevitable. Y lo que va a acontecer en esa casa, lo que va a acontecer en ese cuadro, es simplemente que por el transcurrir del tiempo o por el temblar de la tierra, lo que va a acontecer es que esta casa va a caer. Y lo que en un tiempo fue algo novedoso, algo sorprendente, algo reluciente a la vista de cualquier persona, se va a convertir en simplemente ruinas, algo que dé lástima. ¿Por qué? Porque se perdió mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se perdió mucho dinero, ¿verdad? Y lo que estamos hablando es algo que también, ¿verdad?, se relaciona con la vida de cada persona, se relaciona con la vida de cada creyente. ¿En qué sentido o de qué forma? Lo cierto es que hay una similitud. Capaz, ¿no?, hemos visto a alguien, a un conocido de muy de cerca. Hemos visto capaz los momentos que esta persona ha pasado donde ha alcanzado sus logros, donde ha alcanzado algunas metas. Vemos capaz que nos ha impresionado por sus palabras, o nos han impresionado por su forma de vida, o nos han impresionado por los objetivos que esta persona ha logrado alcanzar, entre otras cosas más. Y podemos decir que esos acontecimientos, lo que hemos visto en aquella persona, nos ha sorprendido en gran manera, ¿verdad? Pero también al transcurrir del tiempo, hemos visto que esas mismas personas que en un momento nos sorprendieron de esa magnitud y de esa manera, vemos capaz que por las circunstancias que les ha tocado vivir, por los escenarios que les ha tocado vivir, hemos visto capaz personas que parecían, ¿no?, tener una vida construida de una cierta forma, de una cierta manera. Por esas circunstancias o por esos acontecimientos, hemos visto que esa vida simplemente se ha derrumbado. Hemos visto capaz que esa persona, por las cosas que le ha acontecido, por las cosas que le ha tocado vivir, ciertamente vemos una persona frustrada, una persona capaz con derrotas, una persona con muchas quejas, entre otras cosas más.
Y lo que nos preguntamos cuando vemos este escenario es que, mejor dicho, es, ¿realmente estás cimentando tu vida? Porque cuando hablamos de cimiento, estamos hablando, ciertamente, es sobre qué está apoyándose o sobre qué está apoyada tu vida. Sobre qué soporte, ¿no?, está apoyado tu vida. ¿Cuál es ese soporte que resistirá ese gran peso de esos acontecimientos que te sucederá en el transcurso del tiempo que tenemos en esta vida? Porque ciertamente en esta vida va a acontecer muchas cosas, muchos sucesos inesperados mayormente. ¿Cuál va a ser ese soporte que va a recibir todo ello? Y va a estar frente, va a estar firme. No va a derrumbarse, no va a ser inestable, sino todo lo contrario. Va a poder soportar todo ello. Qué importante, ¿verdad?, es preguntarse, o es hacer esta pregunta: ¿estás parado o estás parada en un buen cimiento? ¿Estás seguro o estás segura que el cimiento en el que te encuentras está bien afirmado en tierra? Es importante hacernos estas preguntas. ¿O solo eres de los que viven el presente? ¿O solo eres de los que viven el momento? ¿Verdad? De aquellas personas que dependen de lo que reciben. De aquellas personas que dependen su día a día de lo que les pase. Dependen su estado emocional de que si tienen buenas noticias, ¿verdad? O si reciben algún beneficio, están contentos, alegres y sonrientes. Pero también si reciben noticias desalentadoras, si les toca vivir cuadros o escenarios críticos, se pone de una forma o un estado totalmente de sufrimiento y de desesperación. Su semblante empieza a cambiar y empiezan a transmitir simplemente derrota y mucho sufrimiento. ¿Qué persona eres? ¿Una persona que está cimentando su vida o una persona que simplemente vive el momento, vive el presente y puede estar llenándose de excusas y de justificaciones, ¿verdad? Hacemos esta pregunta otra vez: ¿estás cimentando tu vida? Y cuando hablamos de cimentar tu vida, significa remover el suelo, porque aquella persona que quiere construir, ¿verdad?, su casa, tiene que primeramente remover la tierra y sacar las cosas que no sirven, sacar lo que simplemente estorba, sacar, ¿verdad?, las basuras que están ahí, que son totalmente inútiles y no ayudan, ¿verdad?, a obtener un buen cimiento para construir aquella casa. Cuando hablamos de tierra, estamos hablando del corazón del hombre, de cómo se encuentra tu corazón. Y la pregunta es: ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber cómo se encuentra nuestro corazón? ¿Cómo saber cómo se encuentra el corazón de aquella persona? Si tan solamente cuando hablamos de nosotros mismos no sabemos realmente cómo estamos. Porque ciertamente a veces nos sorprendemos, ¿no?, cuando pasamos escenarios a veces de presión, escenarios que nos ponen contra la pared, nos sorprendemos porque hacemos cosas que nunca hubiéramos pensado hacerlas, o nos ponemos en un estado que nunca pensamos vivir o ponernos en esa condición, ¿verdad? La verdad es que solo hay una forma o solo hay un medio por el cual el hombre puede ver cómo se encuentra su corazón. Y ese medio es por la palabra de Dios. La palabra es el medio por el cual el hombre puede ver cómo se encuentra su vida, cómo se encuentra su corazón.
La palabra exhibe y muestra cómo está tu corazón, con la finalidad de que tu vida sea transformada, con la finalidad de que tu vida realmente y tu corazón pueda ser llenado por Dios, pueda ser completo en Él. Y la palabra nos muestra un versículo muy interesante y muy conocido, que se encuentra en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué interesante, ¿verdad? Este versículo lo hemos capaz escuchado muchas veces, o bueno, si la primera vez que escuchas este versículo, habla acerca de la función de la palabra de Dios en la vida del creyente, cómo la palabra obra en la vida del creyente, la función que realiza, ¿verdad? Y vemos acá que la palabra o la escritura, ¿verdad?, es inspirada por Dios. La palabra del Señor redarguye, corrige, instruye, ¿verdad?, con una finalidad. Y la finalidad es que el hombre, ¿verdad?, sea cabal, el hombre esté completo. Eso significa la palabra perfecto en el significado original de esta palabra. Y nos menciona enteramente preparado, ¿verdad? Eso quiere decir sin ninguna falta de preparación, bien capacitado o bien equipado. Y la pregunta es ¿para qué? ¿Qué más menciona este versículo? Y la palabra nos dice para toda buena obra, ¿no? Amén a ello. Pero nos preguntamos, y es importante hacer esta pregunta porque cuando leemos este versículo muchos lo hemos relacionado o lo relacionan con el tipo de obra que de una forma u otra conocemos. Por eso nos hacemos esta pregunta. Pero ¿de cuál obra o de cuáles obras está hablando este versículo? Las obras que conocemos, una obra caritativa, una obra social, son esos tipos de obras que la palabra está mencionando en este versículo. ¿Será que de ello está hablando la palabra? Y lo cierto es que no está hablando de ello. Pero ojo, eso no quiere decir que no lo hagamos. Amén que hagas obra caritativa, amén que hagas una obra social, pero de esta obra no está hablando este versículo. ¿Y de qué obras? ¿Cuáles son las obras que la palabra menciona en este versículo? ¿De qué está hablando? Y lo cierto es que está hablando de aquellas obras, ¿verdad?, que Dios ya estableció para tu vida. ¿Desde cuándo? Desde que te empiezas a portar bien. ¿Desde que empiezas a ayunar? No, ciertamente no. Estas obras están establecidas, según la palabra, desde antes de la fundación de este mundo. Desde antes que nacieras, Dios ha preparado obras para que andes en ellas, según Efesios 2:10. Y dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Dice la palabra que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué cosa? Estas obras. Ahora la pregunta es, ¿para quiénes son estos versículos? ¿Para todo el mundo? No, ciertamente no. ¿Cómo que no? ¿Estás seguro? Leamos bien el versículo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Solo los creados en Cristo Jesús. Esto quiere decir solo los que han vuelto a nacer, los renacidos, y son aquellas personas que Dios alcanzó, aquellas personas que Dios llamó, aquellas personas que han vuelto a nacer por la palabra anunciada a sus vidas, ¿verdad?
Las obras que Dios estableció es para caminar en ellas. Acuérdate bien, las obras que menciona este versículo es para caminar en ellas. Y siempre la palabra nos está hablando a hacer la voluntad de Dios o a hacer nuestra voluntad. Caminar conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro parecer, conforme a nuestro criterio, o caminar conforme a la voluntad de Dios. Es una pregunta que es importante hacerla. La palabra nos muestra un ejemplo acerca de ello, que está en Santiago 2, verso 14, y dice así: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Hace esta gran pregunta, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Porque dice, ¿de qué sirve, no? Si alguno tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Cuando leemos este versículo, vemos que las obras son indispensables con la fe, porque la fe se perfecciona por las obras, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la fe que mencionamos acerca de la fe de Abraham? Cómo esta fe lo llevó a mirar a Dios, lo llevó a contemplarlo a Él. Esta fe traspasó la realidad que él estaba viviendo. Él vivió una realidad humanamente a la vista de cualquiera para que se desanime, para que ya no crea más en Dios, para que inclusive dude y haya mucha incredulidad en que Dios haga algo en su estado, hombre de casi 100 años con una esposa, donde no puede tener hijos humanamente, ¿verdad? A la vista de cualquiera, pero vemos que Dios es un Dios fiel y cumple su promesa y le trae un hijo, ¿verdad? Donde Sara sale embarazada y viene Isaac. La palabra del Señor nos hace mención que esta fe que menciona la Biblia actúa y se perfecciona conjuntamente con las obras. Así que vamos a leer Santiago 2 del 20 al 24. Es un ejemplo que la palabra menciona acerca de las obras que hemos estado leyendo el versículo anterior. Y dice así: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vemos que la fe actuó conjuntamente con las obras. No hay forma de que ambas se separen. Ambas, tanto la fe como las obras, están unidas, entrelazadas, ¿verdad? Que ambas actúan conjuntamente, la fe y las obras. ¿Qué obra hizo la fe en la vida de Abraham? ¿Qué obra hizo cuando leemos estos versículos, verdad? Es algo muy interesante. Volvamos a leer el verso 23 y 24, que dice así: y se cumplió la escritura, que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¡Qué impresionante! Porque esta fe que actúa conjuntamente con las obras, ¿verdad? Vemos que algo está sucediendo en la vida de Abraham, algo está aconteciendo, algo maravilloso, y este escenario lo recita también Romanos 4. ¿De qué forma y de qué manera lo plasma la palabra? Vamos a leerlo.
Romanos 4 del 20 al 21. Y dice así: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¡Qué maravilloso! Cómo la palabra de Dios, porque es importante mencionar acá que esta fe que menciona la Biblia no es una fe humana que proviene del hombre, no es una fe que proviene de mi experiencia, ¿no? No es una fe emocional, no es una fe que muchos creen que la fe consiste en pasar problemas, en pasar circunstancias. No está hablando de esa fe, está hablando de esta fe que dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír por la palabra. Una fe que solamente es producida por la palabra de Dios. Una fe que tiene como fin que el creyente contemple a su Creador, que el creyente conozca a Dios, que el creyente crea en Dios correctamente, verdaderamente y realmente en este mundo, en esta vida, en su caminar. La palabra hace mención que Abraham estaba convencido, persuadido, ¿de qué cosa? ¿De qué cosa? De que Dios es fiel y cumple sus promesas. Abraham tenía una relación personal con Dios y esta fe lo llevó a contemplarlo a Él, al Dios viviente, y es algo inevitable que su vida sea transformada por esta fe maravillosa que solo es generado por la palabra de Dios. ¿Qué obra está haciendo la fe de Abraham? ¿Qué obra? La obra que está haciendo la fe de Abraham en su caminar es de andar conforme a la voluntad de Dios. Repito, la obra que está haciendo la fe, esta fe en Abraham, es de andar conforme a la voluntad de Dios. Donde la realidad que Abraham está pasando en su vida, la realidad, el entorno, lo que él está viviendo, lo que todo lo rodea, queda a un segundo plano. Simplemente es traspasado ello. Y lo que perdura, y lo que permanece, y donde él está caminando, es conforme a la voluntad de Dios. Es sobre esa obra que Dios está haciendo en el corazón de Abraham. Y Dios nos dice que las obras que Él ha preparado es para andar en ellas. Y Dios nos ha llamado también a andar en su voluntad. La obra que hace la palabra de Dios en tu vida empieza en tu corazón y se manifestará y se manifiesta en tu caminar. ¿En qué? En creer en Él. ¿En qué? En mirarlo a Él. ¿En qué? En permanecer en Él. No de una forma obligada, no de una forma impuesta, no de una forma humana, sino simplemente es obra de Dios. Es la obra que Él hace en tu vida como en la mía. Es algo maravilloso, porque la realidad que podemos estar viviendo empieza a formar una figura tan mínima en nuestra vida. Empieza simplemente a ser minimizada y lo que sí empieza a crecer en nosotros es lo que es verdadero. Es conocer al Dios viviente, es contemplar al Señor de señores. Y solo verás eso en tu vida si realmente está siendo removida la tierra de tu corazón por la palabra, donde la palabra de Dios empieza a sacar, ¿verdad?,
lo inservible, empieza a sacar lo que estorba, empieza, y perdonen si estoy siendo un poco directo en esto y un poco frío, si empieza a sacar toda la basura que hay. Porque ciertamente a quién le gustaría edificar su casa sobre la basura. ¿A alguien? ¿O qué provechoso sería edificar una casa, hacer un cimiento sobre la basura misma? ¿Sería algo provechoso? ¿Alguien lo haría? Creo que nadie lo haría o nadie le gustaría, ¿verdad? Por eso es que la tierra es removida y se saca todo lo inservible para que el cimiento o el fundamento esté afirmado, esté seguro y estable en la tierra, o esté estable en la roca, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, que la Biblia menciona en otros versículos, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra del Señor. Pero si estás divagando en tus problemas, si solo estás caminando en tu realidad y eres movido por las cosas que este mundo te brinda, te reitero esta pregunta: ¿estás cimentando tu vida? Porque lo que va a acontecer y lo que va a suceder es simplemente que cuando pases circunstancias en tu vida, vas a ir buscando a Dios, ¿no? Es como cuando un niño, ¿no?, está con un chupetín ahí y cuando le quitan, empieza a llorar y empieza a buscar, ¿no?, lo que le satisface según el niño o la niña. Hay mucha gente que solamente busca a Dios cuando tienen problemas, y ciertamente todos hemos llegado a Dios por una circunstancia, pero lo cierto también es que Dios nos llama a que crezcamos en Él, a que no dependamos de las cosas que nos pasen, a que no caminemos en nuestra realidad, a que no dependamos de lo que este mundo nos ofrece. Todo esto no quiere decir que no hagamos las cosas que esta vida demanda: el trabajo, el estudio, desarrollarse, entre otras cosas más. Hay que hacerlas, y hay que hacerlas bien, como para el Señor. Y a veces simplemente cometemos errores o tropezamos. ¿Quién es perfecto? No hay nadie perfecto. Estamos en un proceso, ¿verdad? Pero lo cierto es que tu vida debe estar cimentada. ¿Estás cimentando tu vida? ¿Realmente está la tierra de tu corazón siendo removida por la palabra? ¿Cómo te encuentras hoy en día? Es importante que tu vida sea edificada por la palabra de Dios. Es importante que tu vida eche raíces, esté fundamentada en la palabra. Y para eso es importante un acompañamiento, un estudio de palabra. Así que yo te animo en esta mañana a que la palabra del Señor, a que la palabra de Dios esté siendo regada, esté siendo continuamente oída en tu vida. No te desanimes por la realidad que pueda estar pasando hoy en día. Los problemas son temporales, acuérdate bien. Los problemas van a pasar, pero lo que va a permanecer es en dónde estás parado o estás parada. ¿Qué va a ser de ti? ¿En dónde te vas a apoyar? ¿En tus fuerzas? ¿En ti mismo? ¿En ti misma? Déjame decirte que esta pandemia ha sacado a luz muchas cosas en muchos creyentes. No es que apareció, no, estaba en el corazón. Y simplemente esta pandemia evidencia muchas cosas. Y la pregunta que nos hacemos en esta mañana y la que te hago, iglesia, es: ¿cómo está tu vida? ¿La estás cimentando? ¿Está removiéndose la tierra de tu corazón? ¿Estás cimentando tu vida? ¿Está siendo edificada tu vida? Yo te animo en esta mañana que pongamos cuentas con el Señor. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios que nos levanta, un Dios que nos consuela, un Dios que nos impulsa a seguir caminando y creer en Él. Amén. Así que vamos a orar por este tiempo de palabra.
Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido compartida, porque es tu palabra que nos lleva, Señor, realmente a mirar aquella obra y obras maravillosas que tú has preparado en nuestra vida, en nuestro caminar. Y la que veremos, Señor, conforme o a la medida que tu palabra esté más clara, que tu evangelio esté más claro en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste. Gracias, Señor, porque solo tú eres el autor de principio a fin en esta maravillosa obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un gran abrazo. Dios te bendiga. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración, con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga.
como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me haga llegar al lugar donde tú estás. Quiero más que ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios, y pertenezco a ti. Muy buenos días, hermanos, mi nombre es Roxana Landacay y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos anuncios muy importantes. El primero es acerca del tiempo de discipulado. Este tiempo de discipulado es un área necesaria en nuestras vidas, donde tanto el discípulo como el discipulador van a crecer en conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que los animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. El anuncio número 2 es acerca de nuestros servicios. Todos los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar el vídeo te animamos a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir a través de nuestra red social de Facebook, Misión Campeones para Cristo San Juan de Lurigancho. Muchas gracias. Nos vemos pronto, hermanos.